Bien, vamos a empezar a explicar la célula, ¿no? Conociendo la célula. Así como construir un edificio requiere ladrillos, nuestro cuerpo requiere de células vivas, ¿no? Sin embargo, no las podemos ver a simple vista, porque las células son muy pequeñas. Para eso tenemos acá un microscopio que nos permite visualizar a las células. Todos los seres vivos estamos formados por una o varias células. Cuando hablamos de por una, es que hay bacterias que son una sola célula y son seres vivos, así como protozoarios. Bien, acá vemos un conjunto de células que forman un tejido y eso es dentro de una cebolla. Bien, vamos acá. ¿Qué es la citología? Es la rama de la biología que estudia la célula. La célula, pues, ¿qué cosa es? Es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Nosotros estamos formados de muchas células, capaces de realizar todas las actividades propias de un ser vivo. Vamos a explicar con estas imágenes. Tenemos acá una ballena enorme. Todo su cuerpo está formado de grandes, ¿no? De gran cantidad de tejidos, ¿no? Y órganos, pero así sean inmensos esos tejidos, sus células están ahí, son pequeñas, ¿no? Son billones de células. Dependiendo, no puedo decir que todas necesariamente tienen el mismo tamaño porque hay una variación con respecto a sus funciones, ya eso lo mencionaremos después. El tamaño de las células en los seres vivos es el mismo en un humano, en una abeja, claro que diferente estructura. Imagínate cómo será la célula en un hongo, ¿no? En una planta. La célula entonces, ¿qué cosa sería? Se define como unidad, ¿no? Unidad porque es uno solo, pero es anatómica porque es uno solo. Cada una de ellas, que me refiero a eso, como cada una de las células cumple como unidad anatómica porque determina la forma del ser vivo. Se agrupan y determina la forma del ser vivo. Genética porque dentro de cada célula, ¿no? Está el genoma del ADN. Si es una célula eucariota, el ADN estará en su núcleo. Pero si es una célula procariota, estará en donde, así disperso en el citoplasma, porque ella no tiene núcleo. Funcional, porque toda célula realiza funciones importantes para cada ser vivo, ¿no? Ahora, la historia de la célula. A lo largo de la historia, la célula se empieza a estudiar desde que aparece el microscopio. Eso fue en 1590 con Zacharias Janssen, que construyó el primer microscopio. Posteriormente, Robert Hooke, considerado como el padre de la citología, en 1665, dio el término célula. ¿Y él cómo lo descubrió? Pues viendo láminas de corcho. Al ver al microscopio como un pequeño panal de abejas, la llamó celdillas. Y eso viene de celulula, celdilla, célula. Robert Brown es el descubridor del núcleo de la célula. ¿Y él cómo lo hizo? Viendo estructuras de orquídeas. Lady Swan plantearon la teoría celular en 1838 y 1839. Bien, vamos a ver, sígame, porque por acá vamos a ver qué consiste la teoría celular que nuestros amiguitos Teodor y Matías nos han explicado. Pues nos hablan de la teoría celular. ¿Qué propone esta teoría? Nos dice que todos los organismos, ¿no? Están compuestos por una o varias células, y eso es cierto, ¿no? Todos tenemos células. Si somos seres vivos, tenemos células. Las células de una célula origina otra célula. Y que las células contienen información hereditaria. ¿Y dónde está? En su núcleo. Si fuera eucariota, en el citoplasma libre, si fuera una procariota. Esta información se traspasa a una célula hija para que siga cumpliendo funciones similares. Muy bien, ya sabemos qué es la teoría celular y no nos vamos a olvidar. El tamaño de las células en el microscopio es variado. Cuando hablaba de un glóbulo rojo tenía una forma así. Un glóbulo rojo tiene esta forma. Algunos, depende de la especie también, son redondeadas o ovadas, ¿no? En un músculo liso tenemos miocitos. En un músculo cardíaco también hay miocitos, pero este es miocito liso que se encuentra, ¿no? En los intestinos, el músculo cardíaco que está en el corazón, miocitos. Hay un montón de miocitos, cada puntito son sus núcleos. Las células nerviosas, un conjunto de neuronas. La espiroqueta. Y las células vegetales
una célula vegetal, otra célula vegetal, pero en grupos son un tejido. Acá está, las diatomeas, acá de las células, ¿no? Y los dinoflagelos son algas también, Paramecium, un protozoario, una imagen tal como se ve en el microscopio. Bien, vamos a mencionar una clasificación interesante que debemos considerar. Se clasifican de muchas formas. Vamos a considerar 3. Según el número, tenemos unicelular, que es una sola célula y a la vez es un ser vivo, como la bacteria, que es la bacteria que causa enfermedades, ¿no? La Escherichia coli, la mutans, ¿no? Y también las cianobacterias, que es otro grupo de bacterias que hace fototropismo y que no son dañinas, ¿no? Ahora tenemos también algunos protozoarios que nos ha puesto como ejemplo y multicelular, que son muchas células, ¿no? Entonces, tenemos acá a quienes, bueno, el protozoario no debería estar acá, es del otro grupo, pero sí están acá las algas, los hongos, plantas y animales. Una corrección acá. Ahora, nutrición. Por su nutrición tenemos autótrofa. ¿Qué significa, Miss? Que ella se nutre, ¿no? Al hacer, ella misma se nutre porque ella hace o sintetiza su propio alimento a través, ¿no?, de la fotosíntesis. ¿Dónde está? En las plantitas y las algas. Ese color verde significa que tienen clorofila. Heterótrofas, que ellas no hacen su propio alimento, sino se alimentan de otro ser vivo, como los animales, ¿no?, que pueden comer una planta u otro animal. Los hongos, que se alimentan de sustancias en descomposición, un protozoario también, ¿no?, como la ameba come cerebros, ¿no? Hay varias, ¿no? Entonces, según su evolución o estructura, estamos hablando de procariota y eucariota. Procariota se llama aquellas que no tienen núcleo, no tienen carión, núcleo, membrana nuclear. Está acá las bacterias y cianobacterias, y las eucariota son más evolucionadas porque proceden de las primeras, y esas sí tienen núcleo, como los protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. ¿Ves, amiguitos? Ya sabemos cómo están. Clasificación de las células. Vamos a recalcar algunas cosas que se han mencionado en forma somera, pero que debemos considerar. Las células autótrofas. Auto significa por sí mismo, trofos, alimentos. Ellas se alimentan por sí mismas. Son aquellas que son capaces de hacer, sintetizar, elaborar su propio alimento, su propio organismo, a través de fuentes inorgánicas. Ella, a través de sus hojitas, captan el CO2 que hay en el ambiente y llega a la luz del sol, y en eso ingresa el agua, y junto a eso reacciona, y dentro de su propio cuerpito va formando lo que es la glucosa y va haciendo su propio alimento y sus tejidos. Entonces aquí encontramos a quienes, a las cianobacterias, que son bacterias, ¿no?, que tienen la clorofila, algas vegetales y algunas bacterias también en forma combinada, ¿no? En este caso voy a hablar de las células heterótrofas. Hetero, diferente. Trofos, alimentos. Se alimentan de otro organismo. No hacen su propio alimento. Obtienen energía de fuentes orgánicas, como la célula animal, el protozoario, el hongo y algunas bacterias. Aquí alguna bacteria, habla de las cianobacterias, y aquí habla de las bacterias que causan enfermedades. Bien. ¿Cómo es una de tus células? Vamos a conocerlas. Todas las células tienen 3 partes básicas. Tienen una membrana, ya si sea procariota o eucariota, tienen membrana. Tienen un citoplasma donde se va, ¿no? Y el núcleo solamente encontramos núcleo en las eucariotas, pero más o menos todas sí tienen pues el ADN. La membrana celular regula el intercambio de sustancias, por ella va a pasar lo que necesita y por ella va a salir las sustancias. El citoplasma, ahí hay agua y sales disueltas, ¿no? Y en eso se ocurren las reacciones, ¿no? Y en ellas está aquí los orgánulos, organelas. Dentro del núcleo contiene ADN o material genético. Si es que fuera una eucariota, si fuera una procariota, el ADN está suelto y es circular. Bien, de acuerdo a su estructura o evolución, se divide en procariota y eucariota. Procariota, pro antes carión núcleo. Son las primeras en aparecer a nivel evolutivo. Son muy simples, carecen de membrana nuclear o carioteca, es decir, no tienen un núcleo definido. Su ADN es circular y se encuentra disperso en el citoplasma. Encontramos este tipo de células en bacterias y cianobacterias. Son procariotas, ¿no? Entonces encontramos una pared celular,
un citoplasma, el ADN o material genético disuelto en el citoplasma, no hay carioteca, hay una membrana celular y un flagelo que lo utiliza para movilizarse. A las cianobacterias se les llama cianofitas o algas verde azuladas. Muy bien, nuestro amigo el perrito ya nos ha dicho. Ahora, las células eucariotas. Verdadero, verdadero. Cario, núcleo, verdadero, núcleo. De la evolución de las procariotas presentan carioteca, es decir, tienen un núcleo definido, su ADN está protegido por la carioteca. Este tipo de células está presente en los protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. Así encontramos acá una célula vegetal. Estamos viendo pues que tiene, ¿no?, acá su pared celular, los vegetales tienen su pared celular, acá está el núcleo, ven, acá está su núcleo, y la célula animal también tiene su membrana, pero ellos no tienen pared celular, tienen su glucocáliz. Pero nos interesa saber sobre su carioteca. Los dos son eucariotas, los dos tienen núcleo. Su ADN está en su centro, estamos viendo que está su citoplasma en ambos, y ambos hay organelas. Claro, esto que se está viendo grande es la famosa vacuola. Las plantas necesitan almacenar agua para que puedan mantenerse verdes y hacer otras cosas que ella requiere para poder trabajar y hacer su propio alimento. ¿Ok? Pero ambas tienen organelas. Ahora, vamos a hablar un poco ya para explicar algunos ejemplitos. La célula eucariota, verdadero, rayo, núcleo, son aquellas que poseen un núcleo donde se encuentra el ADN asociado a proteínas llamadas histonas. Las proteínas asociadas al ADN forman la cromatina y están dentro de la carioteca. Son células más evolucionadas. Su citoplasma presenta abundantes organelas de membrana. Algunas tienen una sola membrana, otras no tienen membrana, entonces otras tienen doble membrana. De afuera hacia adentro tienen cubierta celular, que es el glucocáliz o puede ser pared celular, tienen membrana celular, tienen citoplasma y tienen núcleo, ¿ok? Y estamos dando unos nombres de algunas células para conocer. Una célula epitelial, ¿no?, que recubre la piel. La célula muscular forma los músculos, son los miocitos. La célula sexual, en este caso estamos mostrando un espermatozoide, permite la reproducción, está libre. También podríamos tener acá una especie de, acá el óvulo también, una célula nerviosa, neuronas forman el cerebro. El glóbulo rojo tiene otro nombre, se llama eritrocito, transporta el oxígeno en la sangre. Muy bien, bueno, vamos a seguir explicando acá. El glóbulo blanco o leucocitos destruyen los microbios, ¿no? Ellos son los que te defienden de todas las enfermedades. Si entra un virus también, se ponen a la lucha. Vamos a recordar algunas cosas. Es la ciencia que estudia la célula. ¿Quién? La citología. Según su evolución, la célula se clasifica en ¿qué? Procariota y eucariota. Es la unidad mínima, ¿no? ¿Quién? La célula. Es la mínima unidad, ¿no? La célula es la mínima unidad con la que un ser vivo, ¿no?, forma su estructura, ¿no?, su cuerpo, su unidad, como tú quieras ponerlo. La célula presenta y la célula no tiene carioteca. Si estamos hablando de alguien que no tiene carioteca, sería acá la célula procariota, y la célula eucariota sí presenta núcleo y la célula procariota no tiene carioteca o membrana nuclear. Bien, vamos a contestar la siguiente, que estamos repasando cosas básicas del tema. Ok, mostrando acá. 1. Célula que presenta carioteca, ¿no? Una eucariota, ¿no? Ahora, 2. Presenta ADN circular ubicado en el citoplasma, ¿quién? Una procariota. 3. Son organismos con células eucariotas, ¿no? En el 3. En el medio está acá, sería hongos, es lo único que podría encajar en esa parte. Ahora, estructura de la célula eucariota que protege al ADN. ¿Quién es? Pues la carioteca. Sinónimo de glóbulo rojo, un eritrocito, ¿no? Las cianobacterias son llamadas algas azul verdosas, ¿no? Algas azul verdosas. Ahí continuaría. Organismo unicelular y procariota, una bacteria. ¿Quién aportó el término célula? Hooke, ¿no? Hooke. Ahora acá vamos a completar para ver si hemos aprendido algunas cosas. Estas son las parte de una célula, ¿quién? Una procariota, parte de una célula eucariota. Bien, lo que está en la parte exterior es una pared celular porque es una célula vegetal. Bien, y estamos viendo por acá
¿no? Esto que está grande, si es una célula vegetal, siempre está al costado del núcleo y es bien grande, grande. Es una vacuola, ¿ya? Y esto que está a su costado, ¿no? Tiene como forma de bolitas y ahí, esos son los cloroplastos. Y estamos viendo que acá está el núcleo, pero dentro de él, ¿qué cosa estaría? Su ADN. ADN está dentro de la carioteca, sería el ADN. El ADN, ¿no? En el nucleolo. El núcleo tiene su nucleolo, el ADN. Ahora acá, tenemos acá lo que es la pared celular. La pared celular, aquí está. Y esto que está mostrándonos por acá es el flagelo, ¿ya? Vamos a mover un poco porque no se visualiza algunas. Ahí está. Aquí está, hay una manchita acá. Entonces, esto que está acá, pues es el ADN circular desnudo, o sea, porque no hay carioteca y está en el citoplasma. Ya, esta era pared celular. Y esto que está aquí como puntitos son los ribosomas. Hay ribosoma tanto en una procariota como en una eucariota. ¿Cómo una bacteria respira? Por los mesosomas. Como una célula eucariota respira por las mitocondrias, ¿no? Ahí su gran diferencia, pero ambos tienen ribosoma. El ribosoma, que cumpliría un dato extra, sintetizan proteínas, tanto para la procariota como para la eucariota. Bien, eso es todo. Saludos, chicos. Nos vemos.